Hola a todos de nuevo, bienvenidos a este curso de Elasticsearch. Bueno, vamos a ver uno de los capítulos más interesantes desde mi punto de vista porque os va a permitir entender la arquitectura y los componentes que tiene Elasticsearch internamente, ¿de acuerdo? Prestar especial atención a este capítulo porque muchas de las cosas o de los conceptos que vamos a ver aquí los vamos a utilizar a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el concepto de índices y documentos. ¿Qué es un índice y qué es un documento? Bueno, un índice no es nada más que el sitio donde yo guardo los datos dentro de Elasticsearch. Podríamos decir que un índice en una base de datos relacional sería una tabla, ¿de acuerdo? Una tabla. Tabla de empleados, la tabla de departamentos. Bueno, pues aquí se denomina índice. Y el contenido, las cosas que yo subo a Elasticsearch son documentos JSON, documentos JSON, ¿vale? Que supongo que todos, más o menos, aunque no hayáis trabajado nunca, conoceréis esta tecnología o esta forma de escribir documentos, ¿de acuerdo? Entonces, los documentos JSON, siguiendo con el ejemplo que he puesto anteriormente, serían las filas de una base de datos relacional, es decir, el índice sería la tabla y los documentos serían las filas. Por lo tanto, yo voy a tener múltiples documentos dentro de un índice Elasticsearch, ¿vale? Es decir, que cuando yo subo cosas a Elasticsearch, siempre lo tengo que subir en ese tipo de documento, que para aquellos que estéis un poco más perdidos, pues es un tipo que tiene pues una estructura muy concreta, con llaves, corchetes para los arrays, doble comilla para los campos y para los atributos de tipo carácter, dos puntos para separar, ¿vale? Vemos que al final un documento JSON está formado normalmente por digamos, un campo y algún valor, ¿vale? Veremos que se le llaman campos, fields, dentro de Elasticsearch, ¿de acuerdo? Os aconsejo que le echéis un vistazo a algunos ejemplos de este tipo de documento, aunque nosotros vamos a utilizar muchos durante el curso, como es lógico, ¿vale? O sea que no os preocupéis mucho, que veremos cómo es muy fácil de utilizar y ya veréis que es muy parecido a hacerlo en una base de datos relacional, pero con otro formato, ¿de acuerdo? Bueno, vale, ya tenemos claro lo que es un índice, ¿no? El sitio donde yo guardo los documentos. Y esto, ¿cómo se almacena? ¿Cómo se guarda dentro de Elasticsearch? Bueno, en Elasticsearch existe el concepto de nodos y clúster, ¿vale? ¿Qué es un nodo? Un nodo es un servidor Elasticsearch, ¿vale? Podemos decir que es una máquina virtual Java. Cada nodo Elasticsearch es una máquina Java. Por eso tenéis que tener Java para poder instalar Elasticsearch, porque en realidad no se trata nada más que un servidor, vamos a decirlo así, que ejecuta código Java y que es el que maneja esos documentos y esos índices que hemos comentado en el capítulo anterior. ¿Puedo tener un solo nodo Elasticsearch? Pues sí, pero solo para desarrollo, para pruebas. No tiene mucho sentido en un entorno real. Lo habitual es que yo tenga múltiples nodos Elasticsearch que formen lo que se denominaría un clúster, ¿vale? ¿Un clúster qué es? Un clúster no es nada más que un conjunto de nodos Elasticsearch que pueden estar en la misma máquina o en distintas máquinas físicas. Evidentemente, lo más adecuado será tenerlo en distintas máquinas físicas, por el tema de rendimiento, alta disponibilidad, etc. Pero bueno, durante el curso veremos cómo podemos crear clústeres dentro de la misma máquina para que veáis un ejemplo claro de cómo se hace, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que vamos a hacer, por lo tanto, es que yo voy a subir mis índices a los nodos Elasticsearch, ¿vale? ¿Y cómo funciona esto? Es decir, vale, yo subo un índice a un clúster, ¿y él dónde lo pone? ¿Cómo lo pone? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues llegamos al último concepto importante de Elasticsearch, que son los shards. ¿Qué es un shard? Un shard es una partición de un índice. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, supongamos que yo tengo un índice que tiene, no sé, 5.000 filas, por ejemplo. Y yo le digo 5.000 documentos, acordaros. A veces utilizo la palabra fila, pero no es muy adecuado. Siempre es documento. Imaginaros que yo ese índice lo quiero dividir en 5 shards, en 5 particiones. Bueno, pues cada partición va a tener un número concreto de documentos. No suele ser así, pero por ejemplo, la partición 1 del 1 al 1000, la partición 2 del 1001 al 2000, la partición 3 del 2001 al 3000 y así sucesivamente. Es decir, que cuando yo cojo un índice, rara vez lo dejo en un solo sitio, a no ser que sea muy pequeñito, claro. Pero si son índices normales, grandes, lo normal es que yo los particione y me los lleve a distintos nodos. Cada partición recibe el nombre de shard, ¿vale? Es decir, en vez de ser un particionamiento, en inglés sería un sharding, ¿no? ¿De acuerdo? Una división. Esto lo que me permite es poder distribuir mis datos a lo largo de distintos nodos para alta disponibilidad, rendimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, y luego
podemos tener shards de tipo réplica. ¿Y eso qué es? Significa que cuando yo, con lo que os he contado antes, puedo distribuir los índices, pero en realidad no tengo alta disponibilidad, ni tengo protección contra fallos. Lo que hago con las réplicas es decir, mira, por cada partición que tengas de un índice me creas una copia exacta, una réplica en otro sitio. De forma que si en un momento determinado se me cae o se me estropea o se me pierde el shard primario, siempre tendré la réplica, ¿vale? Es recomendable tener réplicas en producción, siempre, ¿vale? Es muy importante porque entonces si no tenéis réplica podéis perder los datos, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea cómo funciona en este caso Elasticsearch. Bueno, pues imaginemos que tenemos un índice y dentro tenemos un clúster de 2 nodos. Bueno, pues lo que va a hacer básicamente Elasticsearch es esto. Va a poner cada shard, cada partición dentro de los nodos. Él intenta distribuirlo, es decir, lo que hace es intentar de manera homogénea distribuir los shards a lo largo de los nodos. Entonces, una vez que tiene esto, como es digamos, un producto distribuido, si yo de repente añado un nuevo nodo, ¿qué va a hacer? Va a redistribuir para intentar homogeneizar. Es decir, él en cuanto pueda y tenga tiempo y no tenga que hacer otras cosas, lo normal, como veamos aquí, es que traslade shards de un sitio a otro sitio. ¿De acuerdo? Como veis es muy fácil. Además se lo hace automáticamente, ¿eh? Aunque un administrador puede configurarlo para que el algoritmo que utilice sea más o menos agresivo, digamos, pero normalmente funciona de manera automática sin que yo tenga que intervenir. Y las réplicas, pues son muy sencillos, ¿vale? Vemos las réplicas por cada shard. En este caso es un índice que tiene 5 shards y una réplica por cada shards, ¿vale? Por lo tanto, 10 shards. Los 5 primarios y las 5 réplicas. Y puedo observar que nunca va a poner una réplica en el mismo nodo que su shard principal. Para impedir precisamente, pues si se cae la máquina, se estropea la máquina, que no haya una copia. Siempre voy a tener la réplica en un nodo distinto al shard original, ¿vale? Al shard primario. ¿Está claro? Aquí tendríamos un ejemplo ya típico de un clúster de Elasticsearch. Clúster con 3 nodos y distintos shards, distintas particiones a lo largo del clúster. Bueno, y acordaros, importante, para calcular los shards es importante que tengáis claro cómo se calculan. Por ejemplo, si creamos un índice y le digo que quiero tener 5 shards y una réplica, uno dice, 6 trozos. No, 10. ¿Por qué? Porque tendré 5 shards principales y cada uno con su réplica. Esto es lo que quiere decir esto. Cuando yo ahora me creo un índice dentro de unos capítulos, un índice Elasticsearch y le diga que quiero 5 shards y una réplica, voy a tener 10 trozos, 10 shards, 5 principales y cada una de sus réplicas. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, perdonad, este sería el típico dibujo, ¿no? 5 shards principales y 5 réplicas. Y luego, si yo le digo, por ejemplo, que quiero 2 shards y 2 réplicas, voy a tener 6 trozos, 2 principales y 2 réplicas por cada shard principal. Es decir, tendré esta foto. ¿Entendido? O sea, que tened cuidado cuando creéis los índices, porque aquí alguien que no entienda mucho, que no sepa leer bien, va a decir, pues tengo 4 trozos, 2 shards y 2 réplicas. No, tienes 2 más 2 más 2, en total 6. ¿Entendido? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Recordad, muy importante entender el concepto de clúster, de nodo, de índice de documento, de shard, ¿vale? Porque lo iremos viendo o lo utilizaremos a lo largo del curso, ¿vale? Bueno, pues nada, ya sabéis, cualquier duda o pregunta, os ponéis en contacto conmigo y nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Venga, adiós a todos.